Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. Soy Guille Centurión y hoy estoy con Alberto Fabra, fundador de Vilón. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola Guille, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, con muchas ganas de estar aquí. No, hombre, gracias a ti por pasarte por nuestro espacio. ¿Qué es Vilón? Si tuvieras que definirlo brevemente, ¿cómo lo definirías? Belong es una plataforma de teletrabajo para acercar a los equipos remotos y que tengan una experiencia más cercana, más parecida a lo que sería tener una experiencia en la oficina física. Es el principal motivo. Vale, es un software, es Ajá. una herramienta digital, ¿verdad? Y Sí, es nada, una o sea, al final es una representación de una oficina en un entorno virtual donde tienes diferentes salas, cada usuario tiene un avatar y te vas moviendo por las diferentes salas, se van abriendo llamadas y permite tener conversaciones más naturales, más espontáneas, ¿no? Que lo que tenemos ahora mismo. vale. Y también para ya cerrar el paquetito del contexto, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Sé que has estado en el mundo de la consultoría. ¿Cómo has llegado hasta Eh, aquí? sí, pues un poco de rebote, como mucha gente, ¿no? Yo soy de Castellón, me fui a Madrid a estudiar, estuve en el mundo de la consultoría, me fui fuera también, me pilló el COVID, me tocó volver a casa y empezar a teletrabajar, que hasta ese momento no lo había hecho, y vi que la experiencia trabajando desde casa era nefasta. O sea, perdí absolutamente la conexión con mis compañeros y con mi empresa. Acabé dejándome la empresa, volviendo hacia Valencia, un sitio más cercano a mi casa. Y luego llegó un punto que dije, hombre, esto creo que puede mejorar mucho. El mercado tiene que tender hacia aquí, así que voy a plantear una solución al problema, ¿no? de la desconexión con el resto de gente. Y entonces, claro, comentas que durante el confinamiento es cuando empecéis este proyecto. O sea, te iba a preguntar por cuánto tiempo lleváis con él. Entiendo que ahora vais a hacer unos 4 años, ¿no? Un No, poquito tres, menos. ¿no? Un poquito menos. Llevamos unos 2 años y medio. Mi compañero Adrián empezó antes el proyecto sobre finales de 2022, por ahí. Vale, vale. O 2021, sea que no es perdona. inmediatamente comienza la 2021. pandemia, sino. Vale. Y vale, ¿cuántos sois de fundadores? ¿Sois dos fundadores? Sí, bueno, fuimos tres. Uno por motivos personales se dejó el proyecto y ahora somos dos fundadores. Una parte más técnica, mi compañero Adri y yo. Vale. Y en todo lo que es Vilón, ¿cuántos sois o cuántos equipos sois y cómo os distribuís más o menos para hacernos una panorámica? Pu- Pues hemos tenido diferentes fases, llegamos a ser 6 dentro del equipo. Ahora mismo somos 3 con parte externalizada, parte de desarrollo y parte de marketing y comunicación. O sea, dentro de la empresa, 3. Hmm. O sea, dos fundadores y un Ajá. perfil. No sé si el otro fundador, ¿cuál es el rol que hace, más o menos? Un Sé perfil que más en esta comercial. etapa es todo muy difuso, vale. Sí, O sea, que, sí, que sí. esto de poner Eh, roles en estas etapas es un poco absurdo, pero para el enfoque. Y entonces la tercera persona es quizás una persona más técnica o No es un rol comercial. Lo que te decía, la parte también. técnica la tenemos externalizada, sí, y la parte de marketing y Vale, comunicación también lo tenemos externalizado y pues está vale. básicamente dirigir el desarrollo, marcar un poco las pautas de comunicación y las acciones de marketing que queramos hacer y luego centrado en ventas toda la parte de negocio. Hmm. Vale. Y entonces me comentabas que, bueno, pues que fruto del confinamiento, del trabajar en remoto, vais madurando esta idea, ¿no? Y os dais cuenta de que hay un problema que necesita ser abordado. Entonces, Sí, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo detectáis esa necesidad? ¿Cómo empezáis a planear la solución? pues
El inicio es experiencia propia. O sea, yo lo sentí, mis socios o mis compañeros también las sintieron en sus anteriores trabajos y nos pusimos en común y dijimos, hombre, aquí tenemos claramente un problema y nos pusimos a pensar en soluciones. O sea, buscar en otros mercados soluciones similares, intentar eso, ver de qué forma se podrían mejorar las herramientas actuales o los procesos actuales para que no sucediera esta desconexión con tus compañeros y poco a poco, consultando a diferentes empresas que también sufrían el problema, ir construyendo la solución o la primera versión de la solución, que es muy diferente a la que acabas Hmm. teniendo al final, claro. Y entiendo que durante todo este proceso os habéis volcado muchísimo en entender los pros y contras del teletrabajo, cómo afecta a los equipos, cómo afecta a las personas como individualmente. Porque, Ujú. claro, nosotros, por ejemplo, trabajamos en remoto y me interesa esta parte. ¿Qué beneficios tiene y qué, o sea, qué cosas, porque también tiene cosas buenas, pero qué intentáis resolver de la manera más de investigación? ¿Qué habéis detectado? Mm, a ver, la parte positiva del teletrabajo yo creo que la sabe mucha gente, ¿no? O sea, por un lado, permite, cualquiera que haya teletrabajado lo puede comprobar, la conciliación que tienes con tu vida personal es mucho más amplia porque te quitas todo ese tiempo de tener que desplazarte hasta el trabajo, que son muchas horas, sobre todo si vives en una ciudad grande, te permite hacer pues, todo lo que ello implica, ¿no? Hacer más ejercicio, tener una vida más ordenada, te quitas la incertidumbre esa de saber si pues o no puedes, y luego estás en tu casa, ¿no? Que también, pues, no hace falta que comas fuera, es decir, te permite tener unos hábitos mucho más saludables, además de toda esta parte de tener más tiempo durante el día. Esos serían las principales ventajas y como contra al teletrabajo, y esto es un poco así más general, eh, el contacto con los compañeros es lo que más se echa de menos. Estos son datos del INE, si no me equivoco. Hizo una encuesta sobre el nivel de satisfacción del teletrabajo. El contacto con tus compañeros, el hacer piña, el muchas veces desconectar también de no tener un entorno favorable en tu domicilio para poder trabajar y dices, bueno, pues si me voy a la oficina ya me pongo en modo trabajo, ¿no? Entonces, esos serían los principales problemas y luego todo esto acaba derivando en posibles problemas incluso de salud mental, ¿no? De depresiones, ansiedad, por pues, la soledad que te da el estar trabajando todo el día delante de una pantalla sin ver a, Hmm. sin ver a nadie. Sí, el feedback rápido, ¿no? Que se produce cuando, pues, o cuando te asomas por la pantalla del ordenador o vas a por un café. Ujú. Esa magia. Y vosotros entonces, ¿cómo os habéis enfocado para resolver estos problemas precisamente? O sea, ¿cuáles son, cuál es vuestra magia o vuestras magias diferentes para conseguir lo bueno de una cosa y de la otra? El, o sea, nos centramos en qué se tiene en la oficina que no se tiene desde casa, ¿no? Y lo principal es la visibilidad que tienes de todo el mundo, de, oye, voy a ver si Guille está en su sitio o no y le pregunto una tontería, y luego la inmediatez de las comunicaciones, que ya no hace falta que estemos enviando enlaces, que también perdemos muchísimo tiempo en reuniones, en agendar simplemente un encuentro, entonces es como, vale, ¿cómo podemos solucionar todo esto? Pues vamos a recrear una oficina donde tú puedas ver qué está haciendo cada persona en todo momento, sin entrar mucho en detalle, es decir, siempre respetando la privacidad, pero tú sí que puedas ver pues, si una persona está disponible para hablar o no, y que sea simplemente hacer un clic para acceder a ella, ¿no? Esa sería la base principal, la magia que tú comentabas, es Hmm. el recrear un entorno donde todo el mundo esté mucho más accesible y donde se puedan tener conversaciones informales de forma natural. Vale, pues como pinceladas principales está genial. Ahora profundizaremos más si quieres en producto, nos explicas más
ya al detalle cómo habéis resuelto todo esto. Pero Ujú, antes de nada te quería preguntar sobre Lanzadera, que me has comentado que estáis inmersos ahora mismo en Lanzadera, que habéis también estado con Demium. Cuéntanos ujú. cómo es esa parte también del proceso de emprender. Sí, hemos estado en 3 programas, 4 programas de aceleración. Ahora, cada uno diferente, cada uno tiene su parte positiva y, bueno, la verdad es que negativa no, ninguno, pero todos son muy diferentes, como te digo. Empezamos en Demium, luego seguimos en la Universidad de Valencia, estuvimos en otro programa en Castellón, en el CEI, se llama Órbita, y ahora estamos en Lanzadera. ¿Cómo es la experiencia? Pues o sea, para mí necesaria, porque estás en contacto con otra gente que está en etapas parecidas a la tuya, que está en etapas un poquito más avanzadas que tú, y siempre puedes recurrir a alguien cuando te entra alguna duda, ¿no? Porque eso es algo común entre todos los que emprendemos por primera vez, que prácticamente todo lo que haces es nuevo, siempre vas un poco con la duda de lo estar haciendo bien, me estoy equivocando, y tener siempre una referencia o un contacto al que poder consultar las cosas es un apoyo espectacular, tanto a nivel laboral como a nivel muchas veces personal de todas las cosas que tienes en la cabeza a nivel personal que te pueden estar afectando en el trabajo y que ya ha pasado toda esta gente, ¿no? Entonces, es una experiencia que yo recomendaría a cualquiera. Y luego la parte más, por así decirlo, legal o contractual de pasar por estos programas, no sé si luego esto tiene una recompensa en porcentaje del equity o hay otras fórmulas. O sea, hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Ujú. Depende del programa. Hay algunos que sí que se quedan una parte del equity, normalmente te lo devuelven en forma de mentorizaciones, o sea, te buscan gente Hmm. afín, y ahí es un poco como reparte equity, o te ayudan en momentos muy, muy iniciales a crear la idea y te dan el apoyo necesario para que puedas, pues, buscar un equipo y empezar a lanzarla. En ese caso sí que suelen quedarse una parte de equity. En nuestro caso, en la etapa que tuvimos en Demium, nos acabaron invirtiendo ellos. O sea, Vale. y fue una inversión, pues, prácticamente al uso, ¿no? Como puede ser cualquier otra. Y no hemos tenido eh, ninguna incubación por equity, por decirlo así. Entonces, en nuestro caso no ha sido así. Sí que sé que hay otros programas en España y en otras partes del mundo que cogen parte de equity a cambio siempre, pues eso, de ayudarte a lanzar la idea. Claro, entiendo que es cuando hay una mentoría ya acabado el programa, ¿no? Cuando se hace una continuidad y es cuando pues empieza a ser parte de vuestra compañía, aunque sea en un porcentaje pequeño. Y, Ujú. y luego este proceso, por ejemplo, si vosotros estáis emprendiendo a la vez que estáis en lanzadera, estáis haciendo determinadas actividades, charlas y demás, ¿esto cómo se compagina? ¿Cómo te organizas en el día para poder hacer tantas cosas? Eh, bueno, quien dice lanzadera dice prácticamente cualquier programa, ¿no? Al Sí. final, más que las horas que tengas de formaciones o de charlas, etcétera, es después aplicar todos esos conocimientos a tu empresa, lo más difícil, ¿no? Porque, como te decía antes, es un mundo nuevo, muchas veces no tienes ni idea de lo que está pasando, y cada ámbito, cada charla te da ideas que tú quieres aplicar en la empresa, ¿no? Y muchas veces no es tan fácil. Entonces es como compaginarlo es tener sosiego, intentar entender los conceptos, pero también entender que no siempre se pueden aplicar o inmediatamente o en la etapa en la que estés, ¿no? Entonces, pues como todo, organización y muchas horas. Vale, pues retomamos desde otra localización. La entrevista por donde íbamos, estábamos hablando de lanzadera, de Demium, las diferencias que hay entre los diferentes programas y qué es lo que
pues que te puede aportar como emprendedor. Y si quieres, pues retomamos un poco por donde te decía de producto. Pues sobre todo, por ejemplo, me has hablado antes de la diferencia entre el MVP y lo que tenéis ahora, pues que son productos supongo que muy diferentes, pero tengo curiosidad por saber cómo fue ese primer producto que lanzáis, esa primera propuesta, cuáles eran las funcionalidades que tenía, cómo abordabais el problema desde el producto y sobre todo cómo tomáis esa decisión de empezar por una funcionalidad u otra, que esto es siempre es un debate interno Sí. importante. Sí, pues el primer MVP era simplemente como un Discord un poco más gráfico, por decirlo así. Tú tenías unas cajas y dentro de esas cajas podías ver quién estaba dentro de esas cajas y se abría una llamada, ¿no? Eso era la primerísima versión de Belong, todo súper feo. Pero bueno, siempre con el concepto de saber dónde están tus compañeros y poder acceder a ellos con un clic. Esa fue la primera versión que, claro, en un primer momento parecía buena idea, pero cuando volvimos a hablar con las empresas que nos habían confirmado que estaban interesadas, ya vimos que igual no les solucionaba tanto el problema, ¿no? Y entonces empezamos a darle vueltas y fuimos incorporando poco a poco nuevas funcionalidades siempre según nos iban diciendo, pues o en entrevistas de validación o las propias compañías que nosotros habíamos contactado desde el principio, que nos fueran diciendo qué funcionalidades les gustaría, más que les gustaría, necesitaban para poder utilizar el producto, ¿no? Y así es como sacamos, pues poco a poco fuimos sacando un chat, fuimos haciendo una interfaz mucho más visual, que también más agradable para que el empleado cuando entrara ahí pudiera sentirse representado con su espacio, ¿no? Oficinas más personalizadas a las necesidades de cada empresa y luego también hablando con expertos sobre salud mental, psicólogos, etcétera, más datos, más información de los propios empleados para que primero ellos fueran conscientes de si están pues, más agobiados, más tristes, más frustrados y que luego también la empresa sea consciente y pueda tomar acciones de forma proactiva, ¿no? Que pueda tener ciertos avisos sobre si un empleado tiene riesgo de marcharse, si está contento, por ahí van Sí, o sea los que tiros. desde lo más organizativo hacia lo más Es, personal, ¿no? Sí, al principio fue el problema es este, vamos a solucionarlo y luego ir haciendo el core, que es la plataforma de videollamadas más agradable y agregándole funciones que puedan hacer que tu día a día sea más fácil. Es básicamente el concepto. Y para agregar esas funciones, pues hablar con muchísima gente, tanto potenciales usuarios como sobre todo los usuarios que ya tienes y pues, prácticamente hacer encuestas y las que veas que más van saliendo, pues las vas priorizando. Y me has Básicamente. hablado de que teníais empresas que os ayudaron a decidir las cosas incluso antes de lanzar, ¿no? O sea, conocido como beta testers. ¿Y cómo llegasteis a hablar con este tipo de empresas o de personas sin tener un producto? O sea, ¿cómo se hace eso? Es una parte complicada. Pues, mm, bueno, o sea, es difícil, pero para mí es la primera fase de la startup, ¿no? O sea, tengo una idea, voy a hablar con todo el mundo que pueda para ver si la idea tiene sentido o no. Porque a mí me puede parecer una idea interesante, pero si luego me pongo a hablar con responsables de empresa y no les parece tan interesante, pues igual tengo que enfocarla en otro sentido. Entonces, lo que hicimos fue escribir por LinkedIn, que por cierto, si alguien está pensando en eso, creo que es una vía que está ya muy, muy quemada. Cuando empezamos nosotros todavía no tanto, no era spam, porque nosotros seleccionábamos a la gente que queríamos realmente y les escribíamos diciendo, oye, mira, estoy pensando en lanzar un producto parecido a este, he detectado este problema, ¿te importaría sentarte conmigo unos minutos y decirme pues cuál es
la repercusión que está teniendo el teletrabajo en tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente la gente suele ser bastante receptiva para este tipo de mensajes. Para mensajes comerciales no tanto, pero bueno, mensajes así como más de ayuda, una entrevista para contarte sus impresiones suelen estar bastante receptivos. ¿Y les ofrecíais algo a cambio de participar en esta etapa? Al principio era más entrevistas de exploración, por decirlo así, o de validación, y luego siempre era bajo la premisa de vamos a estar construyendo esto y cuando lo tengamos, pues te puedes unir con nosotros sin coste y nos vas diciendo cómo podemos hacer la herramienta más eficiente para ti o para la gente de tu equipo. O sea, que Era un es poco el proceso. como una recompensa en forma de beneficios a la hora de usar la herramienta, ¿no? Ujú, ujú, sí. Y entrando también más en fricciones que suelen suceder en la parte producto, ¿habéis encontrado problemas o dificultades a la hora de que los usuarios lleguen a hacer un onboarding correcto? Porque parece una herramienta compleja en este punto y decir, ostras, ¿cómo habéis resuelto? Porque hay que crear una oficina. Si quieres, explica un poco esta parte de, Uf. de brevemente, ¿eh? Tampoco te quiero poner en un Has, aprieto. has abierto un buen melón, Guille. Sobre todo porque es una cosa que todos los días repasamos y queremos, o sea, y queremos mejorar, ¿no? Porque eh, es justo lo que dices. Pues al principio, casi siempre nosotros tenemos un rol muy activo en ese onboarding. Buscamos hablar con los nuevos registros, explicarles un poco cómo va a funcionar la plataforma, prepararles el onboarding para que lo tengan de forma más sencilla y poco a poco hemos ido cogiendo esas explicaciones que hacíamos nosotros en persona y metiéndolas en documentos, en guías, en tutoriales, para que cuando un nuevo usuario se registre en la plataforma tenga algo que hacer, ¿no? Porque antes era como, bien, estoy aquí, ¿qué hago? ¿Sabes? Entonces fue un O poco sea que Y sigue siendo, ¿eh? es Un una dolor de cosa muy cabeza. personal, ¿no? Por ahora al menos, que tenéis que estar vosotros muy manual el sentarse con el usuario a ayudarle a que haga el onboarding y a través de ahí estáis como intentando escalar eso, ¿no? Sí, cada vez menos personal, por lo que te digo, porque hemos hecho pues, diferentes guías, tutoriales, cuando entras en la herramienta ya te sale unos primeros pasos de cómo funciona, ¿no? Y poco a poco se va automatizando un poco más, pero ya te digo, es que nos ha costado mucho justamente por eso, porque veíamos que la gente entraba, no sabía muy bien qué tocar, toqueteaba todo y se salía. Y explicar cómo funciona no siempre es fácil, no siempre cuando entras a una herramienta estás dispuesto a pasar pues, por un proceso de una curva de aprendizaje muy grande. ¿Y cuál es la funcionalidad? eh, bueno, lo primero es, ¿coincide la funcionalidad que vosotros esperabais como la estrella con la que luego está utilizando la gente? Sí, o sea, sí y no. El core siguen siendo las llamadas y las llamadas sigue siendo lo que más se utiliza en la herramienta, pero luego teníamos otras como la parte de gestión emocional y tal, que no teníamos muy claro si iba a funcionar, hicimos una prueba. De hecho, los usuarios tampoco le daban tanta prioridad, pero dijimos, bueno, vamos a ver qué tal funciona y vimos que tuvo una recepción buenísima. O sea, incluso la gente que nos decía, esto no lo quiero para nada, esto no lo voy a usar, acabaron siendo pues, los usuarios que más aceptación tenían y que más completaban pues, esos pequeños cuestionarios, esas plantillas, ¿no? Entonces, el, la idea principal sigue siendo la misma, pero luego con funcionalidades un poco menos que nosotros no le damos tanta importancia, acabaron siendo pues más importantes que lo que los propios usuarios pensaban en su momento. Entonces, también es un poco ir probando de ¿Y todo. cómo hacéis la parte del detectar el estado de ánimo de las personas? ¿Has dicho a través de formularios? O sea, me parece un reto increíble
el poder Hmm. es casi como leer la mente, ¿no? A las personas. Ahí es, o sea, realmente sí y no. O sea, hay ciertos momentos en el día y a través de ciertas preguntas que puedes detectar si una persona está bien o no, ¿no? O sea, si yo te digo cómo estás, pues lo normal, estamos automatizados para decir bien. Pero si ya te hago otras preguntas como, pues, ¿cuánto tiempo has tenido para ti esta semana? O, ¿cómo has dormido hoy, no? ¿Cómo crees que has dormido esta semana? Y vas sacando indicadores que no son tan directos como cómo estás hoy, que empiezan a darnos pistas sobre si una persona puede estar pasando un momento de más tensión o de más estrés que otra. Y luego, pues la pregunta de cómo estás y un formulario abierto que al final queda como, si alguien quiere contestar a esto, que conteste, si a ti no te apetece y te apetece pasar, pues puedes decir siempre lo mismo, ¿no? Pero un poco una combinación de diferentes preguntas, diferentes ¿Y habéis técnicas. tardado mucho en llegar a esta conclusión? O sea, esta manera en la que resolvéis esta parte del problema, o sea, ¿habéis necesitado muchas iteraciones o incluso todavía pensáis que está en proceso de mejora? Creo que tiene muchísimo margen de mejora todavía, porque además es uno de los aspectos que más se valora, ¿no? A nivel de recursos humanos, tú quieres saber cómo cómo está la gente de tu empresa y sabemos que se puede mejorar mucho. Que ya hay otras plataformas que permiten incluso ver en tiempo real las emociones de la cámara, Es que todavía hay muchas técnicas, nosotros seguimos investigando formas de poder detectarlo de una forma más precisa, eh, pero lo importante es que lo que tengamos ahora funcione y los usuarios están bastante contentos, así que por eso no tenemos Claro, ninguna pega. el usuario empresario, digamos, Ujú. evidentemente va a encontrar los beneficios de esto, pero me surge la duda de si el usuario empleado, aunque no tenga por qué, pueda percibir esto como algo negativo en algún momento. No sé si os habéis encontrado con eso o ellos lo acogen como algo útil, como una manera de ayudar a los compañeros, por ejemplo. ¿Te refieres a la herramienta como tal o a esta parte de más Claro, la parte emociones? de emociones, que no tanto la forma en la que lo resolvéis ahora mismo, que no es nada intrusiva, Ujú. sino este planteamiento de cómo podría resolverse de cara al futuro esto de inteligencia artificial u otros mecanismos en los que parece que te están monitorizando cuando, oye, puede tener Ujú. su lado positivo, pero igual hay miedos intrínsecos a las personas que puedan hacerle saltar las alarmas o que puedan sentirse mal y que al final puedes conseguir el efecto contrario, no lo sé, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado con hasta dónde llegas, ¿sabes? Al final es también dejar claro la información, o sea, ser muy transparente en la información que estás pidiendo y para qué la estás utilizando y que luego eh, no haya nada que le haga dudar que se está utilizando su información para un fin Sí, diferente, ¿no? por su bien en Eh, general. Claro, claro, claro. O sea, si yo te digo esta información no la estoy compartiendo con nadie más que contigo para que tú la sepas, si yo luego veo que no es así, pues voy a dejar de utilizar la herramienta. De hecho, debería ver si incluso si es legal, ¿no? Pero es cierto que hay que tener mucho cuidado con cómo, porque al final, pues, si no te gusta y no la usas, se hace una herramienta inútil. Pero sí, es uno de los puntos que más tenemos en cuenta, que no solo el empleador se vea beneficiado por usar Belong, sino que todo el mundo de la organización tenga, tenga una experiencia Sí, al mejor final el trabajando. engagement de los empleados es importante, supongo. Y Ujú, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre ayudar a los empleados a darse cuenta de que están en un proceso de burnout o la otra parte también de no tanto de las emociones y demás, sino la parte de social. Por ejemplo, he visto que además vosotros destacáis el valor que tiene la herramienta, por ejemplo, en perfiles juniors
que necesitan más Ujú. acompañamiento, que necesitan feedback constante, que no son tan autónomos, ¿no? O sea, es una herramienta muy útil para este perfil. Juniors o nuevos en la compañía, no tiene por qué ser solo juniors, sino personas que se están adaptando a procesos de trabajo nuevos y demás. Sí, 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 claro. O sea, al final, cuando tú llevas mucho tiempo trabajando en un sitio, tienes claras tus responsabilidades, tienes claras tus funciones, o sea, tú ya sabes lo que tienes que hacer, por decirlo así, puedes notar esa parte personal, pero es más difícil que afecte a tu rendimiento el estar trabajando en la oficina o estar trabajando desde casa, ¿no? Si no tienes que interactuar con mucha gente y otros factores. Pero claro, una persona que acaba de incorporarse a una empresa, tú como aprendes, como la forma que tienes de, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel cultura de empresa, oye, quiero trabajar aquí, me gusta este sitio, cómo es la gente, eso lo aprendes en la oficina. Entonces, el poder sentarte al lado de una persona todo el día, el poder buscar los diferentes departamentos, te da una agilidad que actualmente con las herramientas más tradicionales de videollamadas no tienes, ¿no? Entonces, por ahí es uno de los principales beneficios, pues ese onboarding a nuevos usuarios y ese acompañamiento a perfiles más junior, a perfiles con tareas no tan definidas que puedan estar más en contacto con el resto de la Sí, empresa. no sentirse solos ante el peligro, como suelo decir. Exacto, Em, exacto. vale, y en todo este proceso que lleváis, estos 2 años largos, ¿cómo ha sido el crecimiento de Vilón? Si habéis encontrado algún obstáculo, tanto en el negocio como vosotros como emprendedores, o sea, alguna barrera que habéis conseguido sortear. Bueno, un poco de todo. Nosotros tenemos un producto, un software que requiere de muchísimo desarrollo. Entonces, ha habido momentos de decir, realmente lo que estoy haciendo tiene sentido o es el camino que tiene que seguir. Eh, Tardamos pues casi bueno, un año largo, casi 2 años, en salir al mercado. Entonces, hasta en ese momento era solo beta testers, gente pues, que podía estar curiosos y gente que estaba interesada, pero sin facturar. Entonces, ese momento de decir, ¿qué va a pasar? ¿Está listo el producto para facturar? eh, Fue un hito importante y al final lo que descubres es que si la gente que te está utilizando gratis está contenta, eh, no va a tener problema si les dices de pasar a una suscripción premium, siempre y cuando tengas pues la misma dedicación y el mismo interés porque sigan siendo tus usuarios y por ofrecerles un buen producto. Claro, ¿cómo? Te diría que esa fue O sea, la principal habéis hecho diferencia. una transición de producto free a producto freemium. Y Ujú, esto suele sí. ser doloroso. No sé si vosotros habéis tenido caída de usuarios o estabais en en la misma progresión de crecimiento. Tuvimos algunos usuarios, sí, más o menos la mitad de los usuarios se quedaron en el plan gratuito, eliminando usuarios inactivos, en fin, haciendo diferentes trucos, pero la otra mitad se quedó con nosotros y de hecho muy contentos y nos dijeron, yo no tengo ningún problema en pagarlo, algunos pagaron al momento incluso la suscripción anual, o sea que es un síntoma que a nosotros nos daba mucho miedo, pero cuando llegó el momento vimos que realmente los usuarios estaban muy contentos con el producto, con cómo les estaba funcionando en sus organizaciones y que no tuvieron ningún problema en pagarlo, vamos. ¿Y cómo es el proceso de de marketing, de ventas, de captación de leads, toda esta parte? ¿La manejáis? O sea, ¿es vuestro fuerte o es una parte que os cuesta más? O porque entiendo que no es un producto de los más sencillos, los más intuitivos. Sí. No es un producto de los más intuitivos y tampoco es un producto que se conozca en exceso. Claro. Entonces,
es complicado una persona que no te conoce hablar prácticamente a puerta fría y decirle, oye, mira, tengo esto, ¿te interesa? Que era más o menos la técnica que estábamos usando al principio y nos costaba mucho conseguir nuevos clientes. Tampoco te voy a decir que ahora tengamos un ritmo mucho más alto, pero ya hemos enfocado las ventas en otro sentido, que es más a través de anuncios, a través de asociaciones, partners, más un modelo no tan a puerta fría, sino con leads un poco, dirigirnos a leads un poco más cualificados a través de anuncios y luego a través de partners y socios tecnológicos que nos fueran recomendando y expandiendo a sus redes. ¿Y hacéis algún tipo de estrategia inbound, de creación de contenido? He visto que tenéis un blog bastante activo. No sé si hacéis algún tipo de estrategia de otro tipo que sea más orgánico. eh, Sí, bueno, un poco de ambas. El inbound nos sirve, pero lo que más estamos consiguiendo, o sea, a nivel posicionamiento, a nivel estar por ahí, o sea, que te conozcan, te sirve, pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Tampoco es un mercado tan conocido en España como para tener un volumen de visitas, un volumen inbound alto. Entonces tenemos que ir hacia ayuda a terceros que nos vayan o sea, referenciando. el referencial os está ayudando, ¿no? Sí, y las campañas de marketing también, ¿eh? Porque ya tienes la certeza de que no es un lead tan frío como el que puede ser pues, un contacto a puerta fría, un contacto Y directo. luego deduzco por tus palabras que le dais mucha importancia al estar, en la medida de lo posible, presente en la vida de las personas que son vuestro target. O sea, dejaros ver, ¿no? Todo el rato. Sí, sobre todo para que sepan que existen otras soluciones, ¿no? Porque hay mucha gente que está volviendo a modelos presenciales 100% o que no está contenta con cómo funciona su empresa o cómo trabajan ellos desde casa y no saben que existen otras soluciones como puede ser la nuestra, ¿no? Entonces, a esa gente que puede tener interés en mejorar su día a día cuando está teletrabajando es precisamente a la que nos enfocamos y decirles, oye, que sepas que hay más vida, hay vida más allá de Sí. Teams, Zoom y Slack Google y Meet, todo ¿sabes? O sea, que hay esto. otras herramientas, exacto, hay otras herramientas que están pensadas explícitamente para trabajar desde casa. Entonces, ese es el foco principal, vamos. Y claro, aquí nosotros barremos para casa, pero ¿cuál es el valor que le dais vosotros como equipo fundador a la marca, al posicionamiento? Porque claro, cuando estás en etapas iniciales, pues al final te comen las horas, empiezas a dedicarle tiempo a esto, a lo otro, y estas cosas que son largoplacistas cuesta dedicarles tiempo, pero no sé si, aunque a lo mejor hayáis podido o no dedicarle tiempo y esfuerzo a esta parte, pero ¿cuál es el valor que vosotros como founders le dais al construir marca y crearte una posición en el mercado? Pues hemos estado mucho tiempo que no le hemos dado casi importancia y últimamente le estamos dando más, ¿no? A través de diferentes, o sea, una estrategia de marketing diferente, más enfocada a crear una comunidad, una marca fuerte y que haya eh, ciertas personas, cierto sector de la población que se puede identificar en Belong como el modelo de trabajo que quiere para sí mismo y para su organización, ¿no? Entonces, hemos estado mucho tiempo que no le hemos dado tanta importancia, ahora estamos haciendo campañas de generación Belong, de soy Belong, me gusta trabajar desde casa, tengo la oficina a un clic y sobre todo que la gente se vea reflejada en los mensajes que queremos transmitir y no centrarnos tanto
que es, por otro lado, un error muy común cuando empiezas en mira qué bonito es lo que tengo, mira todo lo que hago, mira qué bien y qué contento estarás si me utilizas. Sí, o sea, bueno, es entendible, ¿eh? Por otra parte, como decía al principio, es que a veces hay que estar foco en el pan para hoy y luego ya veremos lo de mañana, ¿no? Pero me gusta esta parte que me comentas de crear, intentar crear un sentimiento de pertenencia. Es como crear como una tribu urbana, muy entre comillas, de personas que les gusta trabajar en remoto y que hacen orgullo de esto, ¿no? Sí, es un poco el concepto, pues eso, gente que ya no... De hecho, creo que las nuevas generaciones son muy así, ¿no? Muy de trabajar donde yo quiera. Hmm. Bueno, a ver, las nuevas generaciones, todo depende de a Sí, quién donde miremos, pero pongamos sí que la hay un línea. sentimiento general. Sí que hay un sentimiento general de, pues, quiero trabajar más desde casa, pues, quiero tener libertad, flexibilidad horaria, quiero tener flexibilidad en cuanto a la localización de mi empleo, quiero hacer muchas cosas, quiero aprender mucho. Entonces, ese sentimiento es el que nosotros, pero no porque nosotros queramos centrarnos en ello, sino porque realmente nuestra herramienta fomenta y hace que el trabajo que buscan estas personas sea más eficiente y sea más cercano, ¿no? Entonces dijimos, pues nos enfocamos por aquí, este concepto, y para adelante con él. Pues vamos, es que se me viene a la mente pues personas incluso que quieren viajar por el mundo y todo esto, o el mundo de los hobbies, que ayuda mucho a compatibilizar. Y luego hay personas con familias, etcétera, pero también es que sí que no sé si a lo mejor es por el mundo startup y tal, pero mira, me surge la pregunta, ¿tenéis clientes más del mundo startup o más del mundo empresa tradicional? Más del mundo startup. Claro. Más del mundo startup, o no tanto startup, startup también, pero empresas más Hmm. jóvenes. O sea, empresas, pues, agencias de marketing, en fin, Sí, mundo diferentes empresas, pero digital, son ¿no? siempre mundo digital, Hmm. teletrabajo, y normalmente llevas por una generación joven, por O así sea, ese es decirlo. vuestro caladero, por así decirlo, ¿no? Ujú. Efectivamente. Empresas jóvenes con gente que no tengan fricciones a la hora de adoptar una nueva herramienta, etcétera. O sea que eh, ¿podríais decir que ya habéis encontrado vuestro product market fit? El decir, yo ya sé cómo llegar a determinadas personas, o todavía estáis buscando esa exacta. Por tu cara veo que estáis en ello, ¿no? Sí, estamos en ello, estamos en ello. Porque mm, valorando diferentes cosas, pues, al final, bueno, todavía queremos tener un ritmo más alto que el que estamos teniendo ahora mismo, y eso implica, pues, plantear ciertos cambios, o bien en el producto o bien en la estrategia de, de marketing y ventas, ¿no? Entonces, es el punto, te diría, que lo estamos valorando, cambiando y trabajando cada día. Y claro, esto muchas veces la velocidad a la que queremos crecer viene dada por la presencia de competencia o de alternativas a nuestro propio producto. Es vuestro caso? ¿Tenéis competencia, aunque sea internacional, que estén haciendo algo similar o... Sí, de hecho, cuando empezamos por allá, eso te decía, a finales de 2021, no había algún competidor, pero no eran tan relevantes. Sí que estamos viendo últimamente que, sobre todo en otros sitios, no tanto en España, pero ya la gente empieza a conocer, o la gente que teletrabaja ya empieza a conocer soluciones parecidas a la nuestra, que vienen sobre todo de Estados Unidos, la mayoría. Entonces, es ese punto el que nos ha hecho querer, por un lado, diferenciarnos de ellos de alguna forma, que el camino que estamos siguiendo es todo lo que te decía de ofrecer más datos sobre el estado emocional de los trabajadores, más datos de cómo estás invirtiendo tu día a día. Eh,
y pues eso, la urgencia de decir, oye, que ahora ya estoy compitiendo con gente que viene fuera y que tiene ya trayectoria y tenemos que hacer las cosas mejor. ¿Y tenéis previsto intentar al menos levantar más rondas para acelerar el crecimiento? ¿O estáis a gusto con el ritmo que tenéis ahora mismo? Em, por el momento vamos a seguir así. Vamos a seguir así porque el levantar una ronda es muy complicado y o sea, te consume. A nivel mental, a nivel esfuerzos que puedes dedicar a otra cosa. Entonces nuestro foco ahora mismo está en el crecimiento, está en buscar nuevos usuarios y en prepararnos para ser todavía más atractivos cuando llegue el momento de buscar financiación. Pero por ahora te diría que el foco no podemos tenerlo en eso. Sin, que esto es otra cosa, sin olvidarlo nunca. O Claro, sea, eh, no lo vamos a buscar de forma activa o muy activa, pero siempre hay que estar por lo menos al tanto de cómo puede ir en el futuro y abierto a posibilidades. sí. O sea que no estáis buscando de forma proactiva, pero o sea, está dentro de vuestros parámetros de crecimiento, aunque no sea a cortísimo plazo, ¿no? ¿Y Ujú, a sí, qué le sí. dais más importancia? Si tuvierais que elegir, que no hay que por qué hacerlo, ¿a vender o a retener? A retener ahora mismo. A retener. O sea, pero porque una acción es consecuencia Sí, de la siguiente, ¿no? Si retenemos, vamos a identificar mejor qué aspectos valoran los usuarios de nuestra herramienta y vamos a tener más armas o más argumentos para vender. Entonces, primero, que la gente que tenemos esté contenta, esté a gusto, se sienta en cierta medida involucrada también en el proyecto y a partir de ahí ir buscando a nuevos usuarios que quieran incorporarse a la sí. generación Bilón o como queramos llamarlo, vamos, pero... Bueno, pues ya vamos a pensar de cara al futuro. Ya el presente lo tenemos clarísimo. ¿Cómo ves Bilón dentro de 5 años? ¿Qué es lo que, si es que se puede teorizar? Pero, por ejemplo, ¿queréis asentar más España? ¿Queréis internacionalizar? Em, ¿Mejorar el producto o explotar el producto que ya tenéis? Lo veo internacionalizar. Primero, pues en Sudamérica por facilidad con el idioma y por ser mercados similares, luego mercados pues, que puedan ser más maduros en cuanto al teletrabajo, porque eso sí que es cierto que en España hemos visto un retroceso en el número de empresas que trabajan desde casa. Y por otro lado, pues siempre está la espinita de decir, oye, yo quiero que cuando la gente teletrabaje, por lo menos tenga en mente que Bilong es una alternativa y eh, que sea una herramienta que facilite el que haya empresas que vuelvan al teletrabajo que adoptaron en la pandemia y al que O sea, nos os queremos gustaría adaptar. incluso que construir este pensamiento, ¿no? Personas que habían vuelto al presencial, gracias a Bilón, vuelvan otra vez a momentos de la pandemia a lo mejor donde se vieron forzados y digan, oye, que se puede teletrabajar sin renunciar a las cosas de la oficina. Ujú. Exacto. Para mí ese sería el gran éxito, el decir, alguien que se vio, lo has definido además súper bien, porque es un ejemplo que yo pongo mucho. En la pandemia no sabíamos teletrabajar, nos obligaron, nos encerraron en casa, nos pusieron un ordenador y dijeron, venga, a trabajar. Eso no puede salir bien nunca. O ya estabas preparado para teletrabajar antes y lo venías haciendo durante mucho tiempo o en cuanto puedas vas a volver a la oficina, es lo que estamos viendo ahora. Entonces, a mí lo que me gustaría, vamos, dentro de 5 años, si alguien dice, mira, con Bilong puedes trabajar como si trabajaras en la oficina y hacemos que las empresas vuelvan a ese modelo, aunque sea híbrido,
que han adoptado estos años atrás, para nosotros sería un éxito rotundo. Vamos. O sea, esa es vuestra meta absoluta. No, no es poca cosa tampoco. Bueno, desde luego demuestra ganas y demuestra ambición. Yo creo que es fundamental y posicionaros como en el top of mind, ¿no? De vuestro Ujú. potencial usuario. Pues, Alberto, yo no tengo más dudas. Me ha quedado súper claro toda esta parte. Quizás, si quieres, para cerrar un poco la entrevista, si nos puedes contar algo más de la experiencia que has vivido tú en todo este camino, eh, que aunque son 2 años y pico, seguro que se han hecho más largos en algunos momentos, aunque en otros momentos. O sea, ¿qué es lo más duro, lo más satisfactorio? Wow. O sea, mira, yo cuando me lancé a emprender, o sea, yo siempre he sido una persona que ha tenido mucha confianza en mí mismo, intentando no caer en la soberbia, pero decir, bueno, yo me siento tan capaz como cualquiera para hacer algo, ¿no? Y cuando la gente dice, no, emprender es que es muy duro, es que yo decía, "Bah, yo lo puedo aguantar, eso seguro que es pues porque la gente no está preparada o porque no tiene la mentalidad correcta. Y ahora que he pasado 2 años, puedo decir que emprender es muy duro. O sea, muy duro de verdad, porque pues económicamente a nivel personal lo vas a pasar mal, porque pues, si estás acostumbrado a tener un nivel de ingresos diferente, eh, emprender es prácticamente, no voy a decir pasar Sí, es hambre, una renuncia, ¿no? pero, pero claro, estás renunciando a comodidades que ya tenías prácticamente asumidas, ¿no? Y luego las cosas no siempre pasan todo lo rápido que tú te imaginas, ¿no? Entonces, el tener paciencia, el saber confiar en ti mismo, confiar en tu idea, no ponerte nervioso, que no te crezca la ansiedad, pues por ver a compañeros tuyos o amigos que ellos que siguen progresando y que tú muchas veces pues dices, yo quiero un poco más, para mí es lo más difícil, ¿no? El saber tener la paciencia, la tranquilidad y la fuerza muchas veces para decir esto va a salir adelante y lo estoy haciendo por mi bien y si no y esto es otro punto que también cuesta mucho asumir, que es, oye, y si no sale, yo estoy aprendiendo todos los días. O sea, no voy a fijar el éxito en estos años que haya tenido aquí porque mi empresa vaya mejor o peor, sino que yo todos los días tengo que aprender cosas, todos los días tengo que salir de la zona de confort y si esto en un futuro sale bien o sale mal, que esto pues, muchas veces no depende ni de ti, que yo tenga una experiencia positiva que puedo utilizar después. Sí, no Eso sé si has es. hecho un MBA, pero sería como hacer un MBA, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Más amplio incluso Sí, te diría, ¿eh? O sea, sin entrar en detalles muy técnicos, porque al final siempre va a haber alguien que sepa más que tú, pero sí que tocas cosas que yo, vamos, ni me imaginaba que pudiera llegar a conocer. y de estos aprendizajes, ¿cuál es el que menos te esperabas? O incluso no aprendizajes, sino en qué disciplina ni se te había ocurrido que te tocaría ponerte pico y pala a trabajar. No sé si como vienes de un sector más, una formación más financiera, pues a lo mejor te has visto diseñando producto o lo contrario. Bueno, sí. Solemos respetarnos bastante, mi compañero Adri, que es el técnico, y yo. Aún así, yo no le respeto tanto como a él le gustaría, entonces siempre estoy como metiéndome a esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer. Pero sí, o sea, a nivel técnico, desde lenguajes de programación, programación en no code, que yo era algo que ni conocía, programas de diseño los acabas conociendo todos, que no conocía Sí. ninguno, marketing, estrategias de marketing, campañas de marketing, tampoco, pues al final
mi sector, como tú dices, era muy reducido. Estamos acostumbrados a utilizar Excel, PowerPoint y trabajar, pues, reuniones, y esto es todo lo contrario. O sea, cada día puede ser diferente y es que aprendes de todo. O sea, cada día tocas un palo nuevo. Entonces, la pregunta que no puedo no hacer es si se le recomendarías emprender a tu amigo o a tu enemigo. ¿A quién le recomendarías emprender? O sea, ¿tú lo recomiendas o realmente crees que no es para todo el mundo o porque se escuchan siempre muchas voces diferentes de esto es muy bueno o cuidado, es demasiado riesgo? Hay una Te lo dice una persona imagen. que ha emprendido, ¿eh? O sea, no estamos muy bien. Te lo podría hacer a ti Claro. también. Te lo podría hacer a ti también la pregunta. Para mí, no se lo recomendaría a nadie. Me explico. O sea, creo que es algo que tiene que salir Sí, de ti. Si tú tienes el gusanillo y dices, lo quiero hacer, hazlo. Porque yo prefiero vivir con el, oye, lo intenté y me salió o no me salió tal, que vivir con la duda de, es que yo tendría que haber hecho esto, ¿no? sí. Entonces, nunca va a haber un momento perfecto, nunca vas a tener comodidades o todas las comodidades que a ti te gustaría, pero el simple hecho de arriesgarte te va a quitar la duda y te va a hacer pasar por un proceso personal que te va a ayudar mucho y te va a ayudar a crecer. Entonces, si tú estás tranquilo, estás a gusto, no tienes esa inquietud, que oye, no es nada Sí. malo, o sea, no es una persona sin inquietudes. No, no, o sea, si a ti te gusta tu trabajo y no tienes esa necesidad de probar algo Sí, o que nuevo, te tiene, diría que no o emprendieses, que por esas ejemplo. inquietudes las muestra en otros aspectos que no tienen por qué ser laborales o de Exacto. emprender. Pero bueno, sí, o sea, es que esto es un poco el meme de emprender para no tener jefe y al final estás emprendiendo para trabajar todos los días a todas horas, ¿no? O Sí, sea, sí. eso es real. Yo te vuelvo la pregunta, Guille, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, está un poco en el rasgo de la personalidad de cada uno. Yo, en mi caso, mi motivación también va un poco en sentido de la libertad. El poder, aunque es verdad que es una libertad mucho más limitada que la que crees cuando empiezas, pero si quieres trabajar un sábado en vez de un martes, eh, puedes hacer mecanismos diferentes a los de la empresa tradicional. Aunque es verdad que yo creo que, y de hecho es algo que nosotros en Crater hacemos, que es dar a los que no están emprendiendo, es decir, a los empleados, la posibilidad de que si quieren puedan hacer esto mismo. O sea, es como damos tal grado de autonomía a las personas que si un día, un martes, juegan al tenis a mediodía y quieren recuperarlo un sábado, puedan hacerlo y tener este tipo de facilidades siempre y cuando pues cumplas tus compromisos y todo esto. Entonces, mi motivación era más la de tener libertad y luego la de tener mayor peso en la toma de decisiones, el ser quien tiene el timón del barco, aunque luego descubres que hay otras limitaciones que tienen que ver con el mercado, tienen que ver con tal. Y bueno, creo Sí, que sí. comparto las motivaciones con la persona con la que emprendí, mi socio José. Y yo creo que en general estamos a gusto, ¿eh? También lo que digo que va un poco rasgo de la personalidad, que nos lo tomamos con mucha filosofía, y lo que tú decías, no ser ansiosos, dejar que las cosas crezcan de una manera paulatina, no ser ultra exigentes, porque es una carrera de fondo. Sé que suena a frase muy típica, pero es una carrera de fondo y el que quiera correr una carrera de fondo a sprint se va a ahogar y no va a llegar al final. Ujú. Pero bueno, pues nada, Alberto, por nuestra parte yo creo que ha quedado una conversación muy chula y simplemente te haría una última pregunta. Quería habértelo comentado antes, pero se me ha pasado, así que te lo digo A delante de ver. las cámaras. Es una recomendación para cerrar el episodio. ¿A quién nos recomendarías que invitemos a un próximo episodio de este tipo en Brand for Future? Si conoces a alguien que digas, mira, tiene un proyecto súper interesante
y creo que estaría encantado de charlar. No me tienes que contestar ahora porque te he Eh, pillado a contrapié. no, es que es justo lo que te decía, ¿no? Al final conoces a tanta gente cuando estás en programas de aceleración, conoces a tanta gente, casos de éxito, casos de que han tenido líos. O sea, es que cada persona, cada startup es un mundo diferente. Entonces, es que los recomendaría a todos y a la vez No te puedes no decantar lo por sé. uno. Bueno, lo No lo hablamos sé. en privado tranquilamente, pero que no tiene por qué ser un emprendedor, sino que puede ser, por ejemplo, una persona que te haya marcado desde el punto de vista de la mentoría o, o cualquier otra faceta. O sea que nosotros nos gusta charlar con la gente y no todos son startups, que a veces parece que estamos sumergidos en este mundo. Oye, que hay empresas tradicionales, empresas familiares súper chulas, hay personas del mundo académico Ujú. también que traen un montón de información útil. Así que nada, te lo dejamos a deber, pero lo hablamos en privado, si te parece. Lo pienso y te lo digo. Genial. Al final me pondré pesado y vendrá. Dejaré incluso que lo diga Bueno, él o tú has ella. venido recomendado, o sea que tenemos que continuar esta cadena y que no se detenga Sí. aquí. Pues Alberto, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y vamos, a partir de este momento, Cráter es tu casa y probaremos Bilón. Esto es una cosa que ya tenemos hablado con el equipo y tenemos que probarlo. Genial. Nada, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Me lo he pasado muy bien. Así que nada, lo que necesitéis ya sabéis dónde bueno, no sabéis dónde encontrarme porque aún no lo he dicho. Belong.work es la página web. Y luego en LinkedIn también, pues Sí, buscarlo, buscarme a mí como lo queráis. pondremos en el vídeo y en los enlaces y demás para que no haya pérdida. Estupendo. Nada, Guille, lo dicho, muchas gracias por tenerme y para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Nos vemos pronto. Bueno, Hasta ahora. gracias.